Muy buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo, ingeniero en química y procesos industriales. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en una cápsula de la materia química general. Bueno, antes de empezar, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, daremos inicio. Vamos a hablar el día de hoy del tema gases ideales. Bueno, en primera instancia, cuando hablamos de los gases ideales, casi siempre vamos a pensar en el aire que respiramos, el oxígeno que necesitamos para vivir, en el dióxido de carbono que exhalamos o inclusive en el gas que usamos para cocinar. Los gases están en todas partes y tienen propiedades muy interesantes que han sido estudiadas por siglos. Para entender su comportamiento, los científicos desarrollaron un modelo muy útil, que es el modelo del gas ideal. Bueno, el gas ideal no es un gas que exista como tal en la naturaleza, sino es un modelo matemático que simplifica el comportamiento real de los gases. Es como un mapa que no es una realidad completa, pero sí es una representación que nos va a ayudar a entenderlo y a hacer con ello cálculos. ¿Cuáles son las características de los gases ideales? Bueno, los gases ideales tienen algunas características que son básicas. Número uno, las partículas que lo forman, átomos o moléculas, se consideran puntos diminutos sin volumen propio. Como punto dos, entre ellas no van a existir fuerzas de atracción o repulsión, solo se mueven libremente y chocan entre sí con las paredes del recipiente. Los choques son elásticos, es decir, no pierden energía. La energía del gas va a depender únicamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas. Y aunque en la vida real ningún gas cumple al 100% con estas condiciones, muchos se comportan de manera muy parecida bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando la presión es baja y la temperatura es muy alta. Bueno, vamos a ver aquí la definición como tal de gases ideales. Bueno, el modelo teórico del gas. El gas ideal es un modelo que va a simplificar el estudio de los gases ideales, asumiendo partículas sin volumen ni fuerzas intermoleculares. El comportamiento del gas ideal se describe mediante una ecuación simple que facilita predicciones bajo condiciones ideales. Bueno, este modelo asume partículas puntuales y colisiones perfectamente elásticas para simplificar el comportamiento del gas. El modelo es válido principalmente en condiciones de baja presión y alta temperatura, donde los gases se van a comportar idealmente. ¿Qué necesidad de los modelos reales? Bueno, para descubrir gases en condiciones normales se requieren modelos más complejos que consideren interacciones moleculares. Aquí vamos a comparar estos gases con los gases reales. Bueno, los gases reales tienen fuerzas de atracción y repulsión entre partículas que modifican su comportamiento respecto al gas ideal, que estos no lo tienen. El volumen propio de las partículas. Bueno, en los gases reales ocupan un volumen finito que afecta presión y volumen total, y los gases ideales no es así. También la diferencia con la ley del gas ideal son importantes para los cálculos más precisos tanto en la ingeniería como en la ciencia y sobre todo también en la química. Aquí vamos a ver qué contribuciones hubo de esta ley. Bueno, tenemos en primer punto la ley de Boyle, que esta estableció la relación inversa entre presión y volumen de un gas, manteniendo una temperatura constante. En 1662, Boyle dijo lo siguiente: a temperatura constante, si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y viceversa. En otras palabras, el aire se comprime si lo presionamos. Después llegó la ley de Charles. Charles descubrió que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura a presión constante. Básicamente nos está diciendo que el volumen va a aumentar el volumen va a aumentar cuando la temperatura sube. Por eso los globos se inflan más si se calientan. Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de los globos aerostáticos. También
entra la hipótesis de Avogadro. Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases contienen igual número de moléculas a igual temperatura y presión. Bueno, la ley de Avogadro básicamente en 1801 nos dijo que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de partículas, y esta idea fue clave para entender así la relación entre masa y cantidad de sustancias. Aquí también les quiero mencionar un poco la ley de Gay-Lussac, que fue en 1802. Esta ley nos dice que a un volumen constante la presión aumenta si sube la temperatura. Es por eso que los aerosoles pueden explotar si se exponen a calor. Es por ello que es muy importante pues tener en claro estos temas. Bueno, la ley de los gases ideales une presión, volumen, temperatura y la cantidad de gas en una sola ecuación matemática. Cada variable de esta ley representa una propiedad clave del gas para descubrir su comportamiento bajo condiciones ideales. Estas fórmulas nos van a permitir hacer cálculos y predicciones precisas del comportamiento gaseoso en contextos científicos y técnicos. Vamos a ver la evolución del estudio de los gases ideales. Bueno, los primeros estudios sobre gases se basaron en observaciones experimentales simples y leyes empíricas que describían el comportamiento básico de los gases. Los modelos moleculares actuales incorporaron la mecánica estadística para explicar el comportamiento detallado de las partículas de los gases. La integración a la mecánica estadística y la termodinámica permite descubrir con precisión gases reales y sus propiedades complejas. Aquí vamos a ver la presentación de la ecuación PV es igual a NRT, o bueno, muchos igual la pueden conocer como la ley, o se conoce a veces como la ley Pavón-Ratón, para más fácil. Bueno, presión y volumen. La presión es la fuerza ejercida por las partículas de gases y el volumen en un espacio que ocupan. La cantidad de sustancia se mide en moles y la R es la constante universal que relaciona las variables. La temperatura absoluta influye directamente en el comportamiento y en la energía del gas. Aquí vamos a hablar un poco, vamos a tener un poco para hablar sobre esta ecuación. Bueno, todas estas observaciones que hemos hablado se unificaron en una sola fórmula conocida como la ecuación del gas ideal, que es esta que podemos ver aquí, donde está el mouse. Bueno, donde la P va a ser la presión del gas, la B es el volumen, N representa el número de moles o cantidad de sustancia. La R, como ya se mencionó, es la constante de los gases ideales y la T es la temperatura, pero cabe recalcar que en estudios químicos, al menos ocupando esta fórmula, la temperatura está en grados Kelvin. Esta ecuación también les quiero mencionar que nos va a permitir calcular cualquier propiedad de un gas si conocemos las otras. Por ejemplo, podemos predecir qué volumen ocupará un gas a cierta presión y temperatura o cuántos moles contiene un recipiente lleno de aire. La presión del gas. La presión del gas es la fuerza que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente donde está contenido. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa el gas dentro de un recipiente. La cantidad de partículas en la variable N representa la cantidad de partículas o moles presentes en este gas. La R es la constante universal y como ya se mencionó, la temperatura viene en Kelvin. Aquí vamos a ver qué unidades y constantes están involucradas en esta fórmula. Bueno, la presión debe de medirse en atmósferas o pascales para mantener coherencia en nuestra ecuación. El volumen se tiene que expresar en litros o metro cúbico, según las unidades usadas en nuestro cálculo. La temperatura debe de estar en escala Kelvin para asegurar la precisión de nuestros resultados científicos. Y la constante R debe coincidir con las unidades elegidas para presión, volumen y temperatura. Cálculo de volúmenes molares en reacciones químicas. Bueno, la ley química permite calcular el volumen ocupando así, perdón, la ley química permite calcular el volumen ocupado por un mol de gas bajo condiciones específicas de presión y temperatura.
Predicciones en reacciones químicas. Bueno, el cálculo de volúmenes molares facilita la predicción precisa de cantidades de gases en reacciones químicas. La optimización de procesos industriales, el conocimiento del volumen molar va a ayudar a optimizar procesos industriales y experimentales que involucran estos gases. Determinación de masas molares y gases desconocidos. Bueno, la medición de propiedad de los gases. Se mide presión y volumen y temperatura para obtener así los datos necesarios para nuestro cálculo. Se utiliza la ley PV es igual a nRT para relacionar las propiedades medidas y calcular así la cantidad de sustancia. La masa molar se va a determinar dividiendo la masa del gas entre los reactivos que nosotros tengamos. Todo esto claramente tiene aplicaciones estequiométricas. La ley reacciona eficientemente las cantidades de reactivos y productos gaseosos en las reacciones químicas. Esto va a facilitar los cálculos precisos para determinar así rendimientos y cantidades necesarias en síntesis y sobre todo en el análisis. ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, la ley de los gases ideales es esencial para entender el comportamiento de los gases en diferentes condiciones experimentales. Los experimentos permiten medir propiedades físicas de gases como presión, volumen y temperatura con precisión. También tiene un uso educativo, ya que estas prácticas van a ayudar a los estudiantes a comprender conceptos básicos de química y física mediante experimentos controlados. ¿Qué limitaciones vamos a encontrar en casos reales? Bueno, condiciones no ideales. Las condiciones extremas como altas presiones y bajas temperaturas va a afectar los resultados ideales en experimentos y aplicaciones. Se van a utilizar ecuaciones de estado avanzadas para corregir estas desviaciones y obtener así resultados precisos en situaciones reales. Estas correcciones van a asegurar precisión en investigaciones y aplicaciones industriales bajo condiciones no ideales. ¿Qué uso tiene todo esto en la industria química y farmacéutica? Bueno, la ley de gases ideales es fundamental para diseñar el proceso que manejan gases en la industria química y farmacéutica. El control basado en la ley de gases mejora la eficiencia y la producción en la fabricación de nuestros productos. Y aplicar la ley de gases ideales nos va a ayudar a mantener la seguridad en el manejo de gases durante la producción. ¿Qué impacto tiene todo esto en la física y la ingeniería? Bueno, los procesos termodinámicos. Esta ley es fundamental para comprender y analizar los procesos termodinámicos y en sistemas físicos y mecánicos. También en los diseños de motores influye en este diseño eficiente de los motores que convierte energía térmica en trabajo mecánico. Los sistemas de climatización aplican sistemas de aire acondicionado y calefacción para controlar el transporte de calor y energía. En base al desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas de energía renovable y de sistemas energéticos modernos. ¿Qué relevancia tiene la investigación científica actual? Bueno, el estudio de gases ideales es crucial para comprender fenómenos atmosféricos y el comportamiento del aire. Las desviaciones de gases ideales van a apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías a un nivel nanométrico. La aplicación en ciencias materiales, la comprensión de gases ideales impulsa a la innovación en materiales y sus propiedades físicas. Bueno, como conclusión tenemos como fundamento científico básico, la ley de los gases ideales es una base esencial para entender el comportamiento de gases en la ciencia. En la práctica, esta ley se aplica en la química y tecnología avanzada para predecir y controlar sistemas gaseosos. Y aunque es útil, esta ley tiene limitaciones bajo ciertas condiciones, que estas van a requerir modelos aún más complejos. El concepto gas ideal, como ya lo vimos, es una herramienta fundamental para entender cómo se comportan los gases en condiciones cercanas a las cotidianas. Aunque no exista la realidad de que un gas sea perfectamente ideal, este modelo matemático nos va a permitir hacer predicciones muy útiles y resolver así problemas prácticos. La ecuación PV es igual a nRT resume la forma sencilla de cómo interactúan las presiones y el volumen con respecto a la temperatura y la cantidad de sustancia. Gracias a ello, podemos comprender fenómenos tan cotidianos como
como por qué un globo se va a inflar más al calentarse, o tan complejos como el funcionamiento de los motores de combustión y la respiración en condiciones extremas. El gas ideal nos enseña también una lección más amplia, que los modelos científicos no siempre van a representar la realidad al 100%, pero son aproximaciones que nos va a ayudar a explicar y predecir más adelante cuando las condiciones se alejan demasiado a las ideales. Entran en juego modelos más avanzados como las ecuaciones de Van der Waals que corrigen estas desviaciones, por lo que podemos decir entonces que los gases ideales son como una primera fotografía de la realidad. No muestran cada detalle, pero sí nos muestran lo suficiente para que podamos orientarnos a aprender y aplicar ese conocimiento. De este modo, al estudiar los gases ideales, no solo vamos a entender un concepto teórico, sino que nos acercamos a comprender mejor fenómenos naturales y sobre todo las aplicaciones tecnológicas que implican directamente en nuestra vida cotidiana. Es por ello que es muy importante tener todos estos cimientos para poder entender así los procesos físicos y químicos en el mundo que nos rodea o en el mundo actual. Bueno, chicos, les recuerdo mi nombre. Soy el ingeniero Edgar Yacid Barrio Saucedo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula.